porque de alguna manera ustedes me preguntaron de entregar las actividades, digamos, una fecha, hasta el miércoles me preguntaron. Y yo es como que por ahí también digo, pero si la materia es anual, de repente por ahí le estoy haciendo perder el tiempo en que manden mis actividades cuando de repente tienen que cumplir con otras para regularizar y dar un final. Entonces prefiero que se aboquen a esas materias que tienen que entregar actividades para regularizar la materia y después se pongan tranquilo conmigo, como quien dice, ¿está bien? Pero también lo digo en el otro sentido de también no utilizar eso que yo les digo como de repente, bueno, está bien, el profe me dio vía libre para buscar otra materia, yo entonces cuando después en octubre o noviembre le mando la actividad y tampoco sería esa la idea, ¿está bien? Pero si necesitan una materia donde necesitan ponerse al día con las actividades para regularizar la materia, métanle a eso. Me dice, profe, no le puedo dar bolilla, aguánteme, no hay drama. Pues nosotros tenemos la materia anual, o sea que tranquilo, en el camino lo vamos arreglando. Pero tampoco lo alejen porque después a ustedes se les va a dificultar hasta para poner al día la actividad cuando los conceptos los vieron hace mucho, ¿se entiende? Pero si tiene otra materia, tiene que ponerse a punto, no hay problema. ¿Está bien? Prefiero que se aboquen, aseguren la materia que tienen regular, que tienen cuatrimestral y que tienen que regularizarla tranquilamente. Nosotros sabemos que tenemos un largo trecho todavía. Nada, eso, chicos. Muchas gracias, profe. Quería decirle. Gracias, profe. No. Eso, 18. Estamos grabando. Bueno, fenómeno. Bueno, vamos a seguir con esto. Muy bien. Eso por un lado. ¿Está bien? Entonces entendimos de esta manera que yo le estoy representando acá, diferencia de voltaje, que yo le decía, diferencia de niveles de tanque de agua, se queda un diciendo que eso en la electricidad lo representan como diferencia de voltaje. ¿Está bien? Bárbaro. Para verlo un poquito más en profundidad, ¿qué significa esa diferencia de voltaje? ¿Sí? ¿O qué es por qué el profesor me dice fuerza? Que hay mayor fuerza de corriente, a mayor voltaje. Porque sucede esto internamente. Yo cuando tengo mayor voltaje, vamos a suponer como que tengo mayor cantidad de cargas positivas y negativas de un lado y del otro, que en conjunto forman como una fuerza de atracción mayor que la de este escenario, y esta fuerza que es mayor de atracción hace que entre ellos haya una circulación brusca de electrones en el camino que traten de equilibrar electrones excedentes de esta zona a electrones faltantes de esta. ¿Está bien? Entonces eso es lo que de alguna manera representaría diferencia de potencial, diferencia de voltaje, ¿sí? Sería esto. ¿Está bien? Una diferencia de potencial, tengo mayor atracción, dos campos donde hay faltantes y excedentes de electrones, donde si vos me pones un camino en el medio, iba a haber una circulación brusca en esa idea de neutralizarse. ¿Está bien? Bien, eso por un lado. Ahora, ustedes me dirán, profesor, acá me dice que tiene que haber un camino. ¿Está bien? Pero por otro lado me dice que tiene que haber una atracción. ¿Está bien? Ahora imagínense el siguiente escenario y volvemos a lo que yo les dije en un momento, que si había electrones que de alguna manera había algún átomo, ¿sí? Que perdió un electrón y quedó ese electrón dando vuelta por ahí. ¿Está bien? Vamos a ese escenario y vamos a hacer esto. Imagínense que yo tengo dos diferencias de potencial, o imagínense diferente, ahora no lo tengo esto. ¿Estamos? No lo tengo. Espero no confundirlo. Imagínense que no lo tengo. Tengo ahí un material, un lugar donde está lleno de átomos, que le falta electrones. ¿Está bien? Imagínense que por una situación yo tengo una zona que está lleno de átomos que le falta electrón. ¿Sí?
Entonces, imagínense, acuérdense que estos eran iones positivos. Eran átomos que en su última órbita les falta un electrón para quedarse satisfechos. ¿Está bien? Ahora vamos a otro escenario. Imagínense que por un instante tengo un lugar que tengo todo esto y por alguna razón yo tengo un electrón acá. Aparece un electrón, viene así caminando, ¿sí? Muy contento este señor por acá y pasa muy cerca de esta zona, ¿sí? Entonces, analicemos, a ver qué es lo que puede pasar. A estos átomos le está faltando, a cada uno de ellos le falta un electrón para neutralizarse. Eso por un lado. Segundo, estamos viendo que cargas de diferente signo se atraen, cargas de igual signo se repelen. ¿Está bien? Acuérdense por eso que yo estoy diciendo porque lo vemos en el átomo. Porque los electrones que giran a alta velocidad no salen. Digamos, por la polaridad positiva de los protones. Diferente polaridad hay poder de atracción. Entonces imaginemos que este electrón que tiene carga negativa, pasa muy cerca de este lugar donde hay muchas cargas, digamos, positivas, iones positivos, donde para neutralizarse necesita un electrón. ¿Qué es lo que van a hacer esto con este electrón que está dando vuelta por acá? Lo van a atraer. Lo van a atraer por la diferencia de polaridad, ¿se entiende? Entonces, ese electrón que está por acá, al ver que hay diferente, todo esto le falta electrón, entonces siento una atracción, ¿sí? Y va a una determinada velocidad, ¿a qué? A neutralizar uno de ellos, a neutralizar uno de estos átomos que tienen, digamos, un faltante de electrón. ¿Está bien? Ahora, fíjense, y acá esto da origen a lo que se conoce como electrón proyectil. ¿Se acuerdan que yo le había dibujado un electrón proyectil que venía así y atacaba a electrones, sacaba de la órbita más cercana al núcleo un electrón y en este hueco que después electrones de órbita más superiores trataban de abordar ese hueco y ahí se originaba la radiación por rayo X. Nosotros habíamos dejado en stand-by en un instante esto, que venía a una determinada velocidad y que yo le dije después vamos a ver. Este electrón, ¿por qué viene a una determinada velocidad en el espacio? ¿Está bien? Bueno, esta condición, este escenario, es el que se ve acá. ¿Sí? Estos electrones, de alguna manera que ahora vamos a ver, ¿por qué aparecen electrones en el aire? Es como que voy hacia atrás, ¿no? Ustedes van a decir, profesor, ¿por qué no arranca al principio? Pero es como que yo voy de a poquito para atrás, ¿de dónde vienen las cosas? Entonces, ahora estamos en el escenario en que aparece un electrón por ahí. Aparece caminando el tipo, pero como tiene polaridad negativa y hay acá átomos que están necesitando fervientemente encontrar por ahí en el camino un electrón para neutralizarse, ¿sí? Es como que imponen en este escenario un poder de atracción muy grande sobre el electrón este. Y al tener diferente polaridad, ¿qué termina haciendo este electrón? ¿Va a ir caminando? No. Bruscamente, por el poder de atracción, va desprendido. Se dirige a muy alta velocidad a ocupar uno de estos iones positivos para equilibrarlo o neutralizarlo. ¿Está bien? Entonces, este es el escenario por el cual los electrones se transforman en electrones proyectiles, porque es como que se disparan. Y ahí es donde el hombre aprovecha esto, ¿sí? Aprovecha justamente este disparo que va con mucha fuerza, ¿sí? A impactar y después vamos a ver qué es lo que hace. ¿Está bien? Pero esta condición es lo que yo les había explicado antes que se surja la radiación, que aparecían electrones a muy alta velocidad que venían, ¿sí? A sacar algún electrón de acá, más cercano al núcleo, y que de ahí se daba origen a la radiación. ¿Está bien?
Pero ahora estamos de alguna manera justificando el por qué pueden aparecer electrones llamados electrones proyectiles o que vengan a una velocidad. Porque sucede esta. Ahora vamos a ver por qué aparecen electrones dando vuelta por ahí, que si pasan muy cerca de un escenario donde hay mucha atracción, ¿qué significa mucha atracción? Una zona donde esté lleno de iones positivos o átomos que le falten un electrón de su última vuelta para neutralizarse, y hace que este electrón se dispare y vaya a gran velocidad a querer ir a neutralizar uno de esos átomos. ¿Está bien? ¿Y negro, pudiste hablar con alguien? ¿O crees que va a ser la dirección de San Fernando? El micrófono, chicos. Sí, sí, ¿Está bien? Bueno, eso sería, por un lado, que después se los voy a escribir bien detallado, esta condición. Ahora vamos un pasito más atrás. Después nosotros le ganamos todo. Pero ya entendimos un poco esto. ¿Qué significa por diferencia potencial? Voltaje. Cuando estemos hablando de voltaje, tiene que haber, cuando se habla de voltaje, tiene que haber una diferencia de voltaje, diferencia de potencial, diferencia de nivel. ¿Qué significa en la jerga diferencia de nivel? Dos lugares donde existan de un lado excedente de cargas eléctricas, digamos, de átomos con excedente de electrones y otro faltante. ¿Está bien? Y lo de corriente eléctrica, cuando exista mayor cantidad de electrones en estas dos zonas, va a haber mayor fuerza y va a haber mayor circulación de electrones, lo que produce mayor circulación de corriente. De ahí que decíamos que a mayor voltaje, mayor circulación de electrones o mayor corriente eléctrica. A mayor diferencia potencial de niveles de tanque de agua, mayor presión sale el chorro. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto es lo que sucede por esta atracción que yo les hablo, de que si aparecen en un determinado espacio electrones dando vuelta por ahí, exista esa atracción de querer neutralizarse algún átomo y este electrón salga disparado. Y ahí es donde entra este sector, donde yo les dije en un momento, si aparecía algún electrón libre que impactaba con el átomo, un determinado átomo sucedía esto, y después daba origen a la radiación. Esto cuando estemos metidos adentro del equipo de rayos X, van a ver lo que sucede, y esto se da, estos impactos, ¿está bien? Que da origen, y ahí aparece el tema de radiación característica, radiación por frenado, el efecto Compton. Le vamos a estar viendo todas esas cosas que por acá el profesor le está dando en el aire. Bueno, lo vamos a ver todo en vivo y en directo, todo junto. ¿Está bien? Ahora bien, acá es como que justificamos el hecho de que un electrón, ¿por qué aparecía en forma con cierta velocidad en el espacio? Porque había seguramente algo muy cercano que le estaba ejerciendo un poder de atracción. ¿Está bien? Eso por un lado. Ahora, bien, hasta ahí venimos fenómenos, profesor, pero esos electrones, antes de que suceda y que se disparen por el poder de atracción, ¿cómo se puede dar que aparezcan electrones en el espacio, libres? ¿Está bien? Bueno, vamos a ver eso ahora, qué es lo que pasa. Veamos acá. Vamos a imaginar que acá tenemos las tres cargas negativas, las ponemos por acá y vamos a poner un conductor con cargas positivas. ¿Está bien? Y vamos a poner este conductor de ese tamaño, de ese grosor. Un poco vamos a hincapié en lo que estaba hablando un compañero por ahí. Imagínense que por ahora le voy a cambiar el dibujo, voy a decir, profesor, me está mareando. Pero es la única manera de que ustedes entiendan qué es lo que sucede. Si acá yo tengo, imagínense que hay este conductor, este cable, me lo imagino como un túnel por donde los hombres que van ahí caminando por ese túnel fuesen los electrones, ¿está bien? Van a ir estos tipos por acá, estos van a ser los electrones, que están yendo de acá hacia acá, ¿está bien? A neutralizar iones positivos, átomos carentes de electrones última órbita. Entonces, si el conductor es bastante amplio, fíjense que estos tipos es como que van por el túnel parados, van caminando, ¿sí?
¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si este conductor, en vez de ser, digamos, de un cierto tamaño, este túnel, fuese más chico, más, digamos, más bajo? ¿Sí? En altura fuese así. Uno que podría seguir circulando, pero ya no va a ir circulando cómodo. Va a ir ya, digamos, un poco arqueado, ¿se entiende? Ya van a ir, digamos, un poco más, por decirlo así, bueno, con la cabecita así, digamos, no me sale el dibujo. ¿Se entiende? Pero ya, ¿esto qué genera cuando uno mismo va por un espacio muy pequeño? O cuando ustedes chicos están jugando con sus hijos por esos caños ahí en los parques. Uno se raspa la espalda, se raspa con la cavidad, ¿sí? O las paredes del caño. Acá estos señores, estos electrones, de alguna manera van a circular por el mismo procedimiento que yo les dije. Pero ahora no van a caminar muy libres, sino que van a ir arqueados, se van a Más raspar despacio. más despacio, exacto, se van a raspar con el túnel, con las paredes del túnel. ¿Está bien? Bien. Imagínense que lo volvemos a achicar. Ponemos ahora el túnel, lo hacemos más chico todavía. Más chico. Los tiempos van a Esto pasar. es menor circulación de electrones. Eso tiene que ver con resistencia, sí. Exacto. Cuando le estoy poniendo más resistencia en el camino, es como que los electrones, en vez de ir todos juntos, digamos, es como que pasan, van a pasar, pero es como que pasan más despacio, pasan uno detrás del otro. ¿Está bien? Y eso da digamos, el inicio de lo que se conoce como ley de Ohm. ¿Está bien? A mayor resistencia, menor circulación de corriente. Pero lo que voy es lo siguiente. Si yo este conductor lo hago muy fino, estos electrones se van a raspar con la pared aún más. ¿Está bien? ¿Qué es lo que va a producir ese raspado? Ese raspado. Es lo mismo que cuando uno se saca del orzuelo que calienta el anillo de oro y se lo pasa acá, digamos. Temperatura, ¿no es cierto? Uno lo frota así. ¿Por qué? Porque esta fricción genera temperatura. Estos electrones que van ahí, ya van a ir, van medio mal embarajados, porque van ahí encima con un túnel muy fino, digamos, van a rozar. ¿Está bien? Van a rozar las paredes de este conductor. ¿Haciendo qué? Que esa fricción, ¿sí? Forme una elevación de temperatura. ¿Estamos? Produce una elevación de temperatura. El raspado este. ¿Está bien? ¿Hasta qué punto? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que justamente si acá hay mucho poder de atracción, hay muchos electrones positivos y negativos, y yo tengo un conductor muy fino, la fuerza que va a hacer entre estos dos va a hacer que estos electrones pasen bruscamente, más allá de que el conductor sea finito, y va a haber mucho rozamiento con las paredes. Se va a producir un exceso de temperatura y el filamento o el cable se termina cortando o chamusqueando. ¿Está bien? Ustedes vieron que cuando un cable está, o el cable cuando uno en una soldadora como chupa mucha corriente, pasa mucha corriente por el cable y se calienta el cable. No a la altura de quemarse ni cortarse, ¿sí? De fundirse, como quien dice. Pero volvamos acá. Y decir que cuando más chico sea el filamento y por ahí pasa mucha corriente y lo termina cortando, es el principio de un fusible. ¿Está bien? Pero eso no es a donde yo quiero ir. ¿A dónde quiere ir, profe? A lo siguiente. De que si este conductor yo lo hago pasar mucha corriente por la diferencia de voltaje o de acá de iones positivo y negativo, hay mucha que hace que exista mucho poder de atracción y circule, ¿sí? Y circulen mayores electrones, mayor cantidad de electrones por este conductor. Pero si aún es muy finito y el poder de atracción es muy grande, van a pasar muchos así, arqueados, muchos electrones juntos, arqueados, rozando acá la pared y elevando la temperatura. ¿Está bien? Bárbaro. ¿Se puede cortar? Sí, se puede cortar este conductor,
de tanto rozamiento, por lo que yo les digo, se calienta, se funde. Pero si este conductor lo hago de un material muy resistente a la temperatura, ¿está bien? Muy resistente a la temperatura, y voy a lograr que este conductor no se funda de lo que estoy diciendo yo y permita pasar electrones. ¿Está bien? ¿Qué es eso que está diciendo, profesor? ¿Vieron las lamparitas? Las lamparitas estas, por ahí ahora las comunes, las que nos permiten visualizar, ¿sí? Un escenario. Fíjense las cristalinas de antes. Las de antes eran cristalinas y tenían un filamento. ¿Está bien? Lo mismo pasa con esta, tiene un filamento. Hay un filamento, hay un conductor muy finito, un camino muy finito, ¿sí? Que hace que circule corriente de un lugar a otro y que se desplace por ese filamento muy finito. ¿Está bien? Van a pasar los electrones de esta manera, mucha corriente, muchos electrones, mal arqueados, raspando, friccionando con las paredes del filamento y generando elevación de temperatura. ¿El filamento de la lámpara se cortaba? No. Pero si tocas la lámpara te quemaba, ¿sí o no? Te la quemabas porque había elevación de temperatura. Pero el filamento interno no se cortaba. Pero esa temperatura, ese filamento por la circulación de los electrones, hacía que este roce, más allá de elevar temperatura, se ponga ese filamento al rojo vivo, ¿sí? Se ponga al rojo vivo, pero ese filamento no se corta. ¿Qué es lo que nos aprovecha el hombre en esa situación? La luminosidad. Fíjense que la circulación de corriente por ese filamento muy finito, hecho de un filamento de un determinado material que no se corta ni se funde, va mucha corriente y más allá de elevación de temperatura, se pone muy incandescente. ¿Qué es lo que provoca? Tener la visualidad que tenemos ahora. Las lámparas estas me producen a mí poder ver a ustedes o que ustedes me vean a mí. ¿Por qué? Por un fenómeno de visualización. Producto de esto que le estoy explicando. ¿Está bien? ¿Estamos? De la circulación de electrones, el filamento en el tungsteno no se corta, es muy finito y se aprovecha ese principio, que es que haya mucha circulación de corriente, que esos electrones rocen con la pared, ¿sí? Y que ese roce produzca mucha elevación de temperatura. ¿Está bien? Mucha elevación de temperatura. Uno lo provoca, bueno, ahí va a haber generación de temperatura por un lado, calentamiento. Pero por otro lado, que les decía antes, volviendo hacia atrás, que a un átomo, si por alguna situación, el átomo de algún elemento, ¿sí? Hay electrones que están girando a una cierta velocidad en un átomo de un determinado material. Y si por alguna razón ese electrón no se salía, ¿por qué? Porque existe una fuerza igual que era la fuerza de atracción de los átomos, de los protones, perdón. ¿Sí? Tenemos la órbita acá y el electrón no sale porque esta fuerza centrífuga está equiparada con una fuerza que le producen los protones de carga positiva. Ahora, si por la cuestión del escenario que yo le estoy presentando hay una elevación de temperatura, esa elevación de temperatura, ¿qué hace? ¿Qué produce digamos, en el material, en estos átomos de este material? Que este electrón de su última órbita empieza a girar más rápido de lo normal. Entonces va a llegar un momento que esto, que es la fuerza centrífuga, que es la fuerza así circular, va a doblegar o va a ser mayor a la fuerza que le hacen estos protones, y este electrón termina siendo expulsado. ¿Sí? Termina siendo expulsado. Acá en este caso podremos decir, bueno, esto como que acá, este rozamiento produce que de alguna manera algún hombrecito salga a la parte externa. ¿Está bien? Y ahí es donde aparece esto que yo les indicaba acá, algún electrón que está por ahí. ¿Cómo aparece ese electrón? Bueno, por esta circunstancia. ¿Está bien? Resumiendo todo,
Si por una resistencia yo hago circular una corriente determinada, de tal manera que se produce un calentamiento en ese filamento, va a haber un exceso de temperatura, y ese exceso de temperatura también va a provocar ¿qué? Desprendimientos de electrones. ¿Está bien? Desprendimientos de electrones que van a quedar por ahí bollando en el aire. Y si por alguna razón esos electrones que están bollando en el aire están muy cerca de un lugar que está lleno de iones positivos, de átomos que le están faltando electrones, va a haber una fuerza de atracción, y estos electrones que están acá, se transforman en electrones proyectiles. ¿Por qué? Por la atracción, porque le estoy acercando algo, ¿sí?, que están necesitando estos electrones para neutralizarse. ¿Venimos bien hasta ahí? Entonces, ahí tenemos estos electrones proyectiles. ¿Qué sucede? Estos electrones proyectiles, cuando chocan con un material de esta similitud, ese impacto logra sacar algunos electrones de las órbitas más cercanas al núcleo, ¿sí?, formando huecos. Después, como nosotros aprendimos, electrones de órbitas externas tratan de ocupar esos huecos y ¿qué se produce? La radiación. ¿Está bien? Se producen los rayos X. Y después veremos lo que hace después cuando interaccione con, digamos, átomos del cuerpo de uno al momento de sacar una placa radiográfica. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió más o menos? Estuve dando vuelta un poco por el tema físico y un poco químico como para que ustedes entiendan el concepto de corriente eléctrica y voltaje, que son muy importantes. Entonces ahora ya entienden qué significa corriente eléctrica. Son circulación de electrones a través de un conductor. ¿Qué significa tener menor voltaje o mayor voltaje? Hacer una diferencia de potencial, una diferencia de nivel de tanque. ¿Cómo se interpreta esa diferencia de nivel? Y diferencia en cantidad de átomos acá. Va a haber átomos, mayor cantidad de átomos que le falten electrones y a otros que tengan en exceso. Cuanto más tenga átomos de un lado y de otro en exceso y faltantes, va a haber mayor diferencia de potencial, va a ser mayor atracción. Y esa mayor fuerza que exista entre los dos, ¿qué es lo que va a originar? Una corriente, mayor corriente o circulación de electrones en el camino. Que vimos que dependía, si ese camino era demasiado grande, holgado, los electrones iban a pasar tranquilos. Pero si yo le lograba poner un camino, esta fuerza es muy grande de atracción para que circule mucha corriente, y le estoy poniendo un camino donde tienen que ir todos medio apretujados, y ese rozamiento entre ellos y con las paredes va a ser un exceso de temperatura, genera un exceso de temperatura. ¿A qué punto va a llegar ese exceso de temperatura, ese roce? A generar temperatura en el filamento, en este conductor, y a llegar a su momento que sea tal el rozamiento y la temperatura que algún electrón salga desprendido al espacio. En este caso podemos interpretarlo como estos hombrecitos, como que alguno, bueno, sale, rompe, digamos, la pared y pasa para el otro lado, para la parte externa. ¿Está bien, chicos? Más o menos le quedó claro lo de... No se preocupen por el examen. ¿Está bien? ¿Por a dónde debo aplicar el examen? Esto, lo que a mí me interesa, que ustedes aprendan, porque obviamente yo les tengo que abordar, hablar de corriente y voltaje. Por ahí, si alguien lo hubiese dicho, voltaje es esto, corriente es lo otro. Pero esto lo van a ver después para entender bien todo el procedimiento de lo que ocurre dentro de un equipo de rayos X. Por el equipo de rayos X uno me puede decir, profesor, no era necesario tanto. No hubiese dicho esto y no hubiésemos perdido toda la clase. Pero no es por desmerecer, pero yo pienso que por ahí los hombres son por ahí, están más familiarizados con cosas eléctricas. No digo que no las mujeres. Por favor, no me maten las chicas. Pero por ahí los hombres están, porque tienen más oportunidades de vivir, pasar estos escenarios de cableceo eléctrico y eso. Pero yo sé que ahora, bueno, las mujeres también se dan maña para todo y están en esto. Pero ¿qué voy? ¿Por qué profundice esto? Y porque, digamos, en la población en la que yo le tengo que explicar, no vienen con una base de esto. Por ahí lo entienden, por ahí los que vienen en colegios técnicos o algo que han visto esto lo entienden. Pero
Si yo no le explico esto, ¿qué se entiende por mayor voltaje? Cuando vean el equipo de rayos X, vamos a ver que cuando se aumente el voltaje, aumente la corriente de filamento, ¿sí? Salen mayores cantidades de electrones desprendidos en el aire, hay mayor atracción, hay muchos electrones proyectiles que van a chocar contra ese material, se va a producir mayor radiación. Fíjese lo que le estoy diciendo en el aire, lo que se está por venir. Pero uno cuando entiende esto, entiende lo que sucede por dentro. Ustedes van a decir, a mí qué me importa, profesor, eso. Yo agarro la placa radiográfica y tengo que aplicar una técnica de decir poner 120 kilovolt pico, tantos miliamperes. Pero está bueno que entiendan qué es lo que sucede a nivel atómico, decir, pasa esto y esto adentro del equipo. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? Átomo que recibe Sí, energía profe, y excelente desprende. clase. ¿Está bien? Disculpen que por ahí los medios que los mareé, pero los tuve que llevar a conceptos como para que se entiendan todos el del cable, el filamento, ¿sí? La atracción, diferencia de niveles. Arrancamos de un tanque de agua, fíjense dónde arrancamos. ¿De dónde terminamos? ¿Estamos? Pero bueno, yo pienso que, bueno, por lo menos tratamos de no meternos mucho en profundidad con química y física y creo que más o menos las cosas que les presenté acá, más o menos lograron ayudar como para entender el concepto de voltaje, corriente. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Bueno, aquí me voy despidiendo y quédense tranquilos, porque ustedes van a decir, profe, pero no aparece ninguna ejercitación. Bueno, está bien, por ahora es como que prefiero, yo esto le voy a mandar un material profundo de lo que dije acá, se lo voy a tratar de plasmar en hojas para que a ustedes les quede como material, para que ustedes lo tengan. Pero ya después vamos a ver otras cosas. Nos vamos a meter en la radiación, lo que dijimos, la interacción con el átomos del aire, que va a llegar a una cierta distancia y va perdiendo velocidad. ¿Está bien? Entonces vamos a ver una formulita ahí, cómo incide una fórmula que nos indique la distancia con respecto a la cantidad de radiación. ¿Está bien? Para que nos ayude, ¿sí? A más o menos tener una somera idea de qué pasa si lo doblego, ¿sí? Si duplico la radiación, qué pasa con la distancia, cuánto disminuye, cuánto es lo que disminuye, para tener parámetros un poco más concretos. Pero ya va a ser otra parte cuando nos metamos. Así que, bueno, chicos, nos mantenemos en contacto, ¿estamos? Bueno, buena semana y bueno, nada. Seguramente ya no nos vamos a ver ya por un par de días, pero bueno, buenas vacaciones, espero que las que tienen que... Felices vacaciones, profe. Bueno, gracias igualmente. Espero que, bueno, que logren ponerse todo el día en esta semana con la materia cuatrimestral esa que tienen, logren regularizarla a todos y bueno, y nosotros seguiremos con esto, ondando en este campo. Así que bueno, chicos, mucha suerte. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense mucho. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Sí, ustedes también. Chao. Chao, profe. Chao.